Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio que estamos haciendo de la primera epístola de Juan. Bueno, la semana pasada hicimos 3 versículos muy importantes que estaban enfocados a 3 grupos o a 2 grupos de personas que vimos las diferentes posibilidades, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es seguir con el estudio. Vamos a ver los versículos 15 al 17 porque son claves en esta epístola y representan mucho de lo que se habla en esta epístola después y de lo que también se trata el mensaje general de Juan en esta carta, ¿no? O al menos también sus ramificaciones. Y esta parte dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sé que después de estas palabras alentadoras acerca de cómo los padres han conocido al que es desde el principio y cómo los jóvenes han vencido al maligno, que vimos la semana pasada, ¿no? Ahora Juan les hace una mención sobre el peligro del amar las cosas del mundo. Esta sección es una vez más crucial en el mensaje de la carta por la temática que se lleva viendo desde el principio, nunca mejor dicho, ¿no? Y también por lo que se va a ver después. Como se viene haciendo mención con anterioridad en los otros vídeos que hicimos también, ¿no? Pues existen muchas condiciones a las palabras de Juan y conexiones diferenciales con relación a aquellos que están en la luz, en la verdad, en la vida, aquellos que no andan en tinieblas en comparación con aquellos que andan en tinieblas, que están cegados, etc. Anteriormente explicamos cómo existía una conexión clara entre las palabras de aliento a los padres y los jóvenes con lo que viene diciendo desde el principio de esta epístola. De igual manera, estas palabras que vemos aquí siguen siendo conectadas, y esto es crucial, con las consecuencias morales, espirituales y éticas del seguir a Cristo. En otras palabras, las consecuencias de estar en el camino de la luz, que recordemos que se trata de un camino que tenemos que andar como el anduvo, como dice en el 2.6. Sí que hasta ahora hemos visto cómo Juan utiliza tipos de palabras sinónimas que señalan dos esferas espirituales en la vida de las personas. Juan habla de la vida, de la muerte, de la luz, de las tinieblas, de la verdad, de la mentira, del aborrecimiento en comparación con el amor, y ahora expresa dos términos opuestos, el mundo y Dios, entre comillas, pues por alusiones, lo que vamos a poder ver. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde la palabra mundo se contrapone con lo que viene de Dios o es de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y como puedes ver, vemos como el mundo y las cosas del mundo son contrarias al amor del Padre. En el versículo siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí vemos otra vez cómo las cosas del mundo pues no provienen del Padre, estos deseos del mundo, ¿no? Y la vanagloria de la vida, etcétera. Y luego el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que los deseos del mundo son pasajeros, pero los que están en Cristo, los que están en los caminos del Señor, permanecen para siempre. ¿Vale? Así que vemos la contraposición de términos. Ahora habla del mundo y de Dios, algo que también hará después, pero es muy interesante ver cómo Juan cambia términos para enfatizar algo muy importante que estaba ocurriendo en la época y que también evidentemente ocurre en nuestros días. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a los versículos en particular, como hacemos siempre. Vamos a analizar el primero de Juan 2.15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí es donde vemos cómo se puede apreciar la diferencia entre el amor al mundo y lo contrario. En este sentido, el que ama al mundo demuestra que el amor del Padre no está en él. Y la palabra que utiliza Juan para el mundo se trata de la palabra en griego cosmos, como podéis ver en pantalla, que tiene connotaciones de tanto mundo, como el planeta Tierra, ¿no? Como gente o como sistemas de este mundo, etc. May Thompson expresa lo siguiente con relación al uso de esta palabra, la traducción es mía, por Juan. Dice lo siguiente: nos ayuda a notar que en el pensamiento juánico, mundo o cosmos se usa de diversas maneras. Primero, mundo puede referirse positivamente a aquello que Dios creó, Juan 1, 9 al 10, o un reino donde uno existe, 8:23, 9:5, 10:36, etc. Los versículos no hace falta que los diga, ¿vale? Los tenéis en pantalla. En segundo lugar, también puede referirse a las personas que habitan el mundo. El amor de Dios está dirigido hacia ellos, pero su respuesta a ese amor es mixta. Es decir, que va a haber diferentes tipos de respuestas, ¿no? Sigue diciendo, en tercer lugar, mundo se usa de manera más negativa y característica para designar a aquellos que rechazan o ignoran a Dios o a Jesús, aquellos que viven sin reconocer los reclamos de Dios sobre ellos. A menudo encontramos este uso negativo de mundo. En 1 de Juan se enfatiza particularmente que este mundo está en poder del maligno y por lo tanto opuesto a Dios. Sin embargo, Dios todavía ama al mundo y envió a su Hijo para destruir las obras del diablo.
interesantísimo, ¿no? Cómo se puede ver lo que significan las palabras en su contexto y por autor, etcétera. Como ya vimos cuando estuvimos analizando el versículo 2 del capítulo 2, esta palabra cosmos o mundo se nombra un total de 23 ocasiones en esta epístola y evidentemente en muchas ocasiones en la literatura bíblica, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones aquí en Juan tiene connotaciones negativas. En ningún caso, y contrario a las conclusiones de diferentes sistemas teológicos, esta palabra se utiliza en esta epístola para dirigirse a un grupo de personas salvas, sino más bien a una totalidad del mundo, a un sistema o a un orden social y por lo general con nociones negativas y otras nociones que ya también mencionamos. Si queréis ver el vídeo podéis verlo, que creo que es hace como 2 vídeos, ¿no? que lo vimos, ¿no? Ben Witherington expresa, la traducción es mía, la palabra cosmos aquí, como en otras partes de la literatura joanina, se refiere a seres humanos y con bastante frecuencia se refiere a la humanidad organizada contra Dios, o en este caso, actitudes y cosas que son parte integrante de la humanidad caída. Sí que es interesante ver cómo esta, que vemos aquí, ¿no? En 1 de Juan 2:15, es la segunda mención de la palabra cosmos por parte de Juan. Y la primera fue en el 2:2, que es lo que ya vimos hace un par de semanas, ¿no? Que decía, y él es, con relación a Jesús, evidentemente, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que vemos esta primera mención de la palabra mundo con relación al sacrificio de Jesús. Y aquí la vemos ahora también en relación con el mundo. Así que esta palabra cosmos, la segunda vez que ocurre es en este versículo que estamos viendo hoy, y curiosamente la última vez que aparece esta palabra en esta epístola es en 1 de Juan 5:19, cuando dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. También hablamos de esto porque me parece muy curioso cómo la palabra cosmos se utiliza para hablar de la propiciación de Jesús por el mundo y cómo termina Juan hablando de cómo el mundo entero está bajo el maligno, simplemente para poder entender cómo se puede referir o qué implica la palabra mundo por parte de Juan. Es muy interesante, pero evidentemente, como siempre, todo depende del contexto. Es por esto que Kinner, por ejemplo, expresa lo siguiente: el término mundo podría referirse a cualquier cosa excepto a Dios. Aquí significa el sistema en oposición a Dios. Es importante ver cómo esta mención de mundo por parte de Juan la hace con esta intención de hacer la separación entre las personas que están en la verdad, en Cristo, en el amor del Padre, y aquellas personas que están en un lugar opuesto. Este tipo de concepto se puede observar en cómo esta palabra es utilizada subsecuentemente por la parte de Juan. En el contenido inmediato, aunque toda la carta, como siempre decimos, es una unidad, lo vemos, por ejemplo, en el 3:1, donde se ve este concepto de separación del mundo cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo, contrario a ellos, no nos conoce porque no le conoció a Él. A partir de aquí, y con pocas excepciones que mencionan la globalidad del mundo, en el 4:1, en el 9 y en el 14 y en el 17, y una posible mención general acerca de los bienes del mundo en el 3:17, todas las demás menciones de esta palabra tienen connotaciones de ser completamente opuestas a lo que viene y procede del Padre. Sea como fuera, una de las nociones importantes del mensaje de Juan es la clara y fuerte identificación de aquellos que están en Cristo y los que no están en Cristo. Juan deja claro que existen identificadores para reconocer quiénes tienen el amor del Padre. Una vez más, se puede ver cómo existe un profundo peso moral y espiritual en las palabras de Juan. Y otro detalle importante es notar cómo la construcción de no améis al mundo está compuesta por el verbo en presente del indicativo en modo imperativo. Esto enfatiza una vez más la seriedad de las palabras de Juan y las repercusiones que implican para un cristiano el amar las cosas del mundo. ¿Vale? Esto es muy interesante y podéis ver cómo aquí ahora las palabras de Juan son claras y, como he dicho con anterioridad, están metidas bajo el concepto de quién son los que andan en los caminos del Señor y quién no son los que hablan en los caminos del Señor. Y ahora vamos a ver la conclusión de la frase condicional. La conclusión a la frase condicional de Juan es clara: si alguno ama al mundo, entonces, como resultado, el amor del Padre no está en él. Es interesante porque este tipo de expresión, si alguno, como veis ahí en griego eantis, es utilizada por Juan en otras 3 ocasiones y siempre esta condición y su conclusión expresa un resultado real y no figurativo. Esto es importante para poder entender la literalidad de las palabras de Juan. Por ejemplo, en el 2:1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno, y tienes la condicionalidad, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que vemos como esta condición está dejando claro que es una situación posible que alguien pecare, o sea, en sí una noción real, y cómo existe un abogado que es Cristo, ¿vale? Ante esta posibilidad, que es totalmente real, existe una conclusión que es asimismo real.
Lo mismo también se puede ver en el 4:20 cuando dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí vemos otra vez la misma expresión y se puede ver que la posibilidad de que alguien diga que ama a Dios y aborrece a su hermano se trata de una situación totalmente potencial factible. El resultado de esta realidad es que aquella persona miente. Así que vemos otra vez otra posibilidad cuando dice si alguno o etcétera, la misma expresión en griego, como tiene una conclusión clara ante una condición totalmente posible. En el 5:14, y son 4 ocasiones en vez de 3 como he dicho anteriormente, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí evidentemente también se puede apreciar esta condición que existe, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la conclusión es que Él nos oye. Una condición real, posible, y una condición también igualmente real. Y finalmente en el 5:16, cuando dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En esta sección, otra vez más, se puede ver que hay una posibilidad de que alguien vea a un hermano cometer este pecado que no sea de muerte y cómo se trata de una condición posible y, evidentemente, su consecuencia también son totalmente posibles y reales. Por lo tanto, y esto es importante, lo que estamos viendo en este versículo aquí es que la manera en que la condición es expresada por Juan conlleva este tipo de realidad que puede ocurrir. Esto es, puede haber personas que amen el mundo, las cosas de este mundo y cómo esta condición posible refleja una realidad contundente y verdadera, esto es, que el amor del Padre no está en esta persona. De hecho, estas palabras son muy parecidas a las mencionadas por Santiago en el 4:4, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y bueno, aparte de esta verdad, es importante recordar el mensaje que rodean estas palabras y que las envuelven en esta temática tan clara por parte de Juan y que vimos con anterioridad. Las realidades de cómo los pecados han sido perdonados, de conocer al Padre y de haber vencido al maligno están intrínsecamente relacionadas con las realidades espirituales, morales y teológicas que viene mencionando desde el principio de la carta. Esta noción se trata de una absoluta realidad que no debemos dejar pasar por alto. El no tomar atención a estas palabras o el pensar que las condiciones mencionadas en esta carta representan realidades claras como las que hemos visto anteriormente, pero que justo aquí esta expresión no se trataría de una representación de algo que pudiese ser verdad, se trataría evidentemente de cometer un grave error que va en contra de la palabra del Señor. Sí que tenemos que reconocer este tipo de verdades también. Esta condición es una condición verdadera que puede ocurrir y la conclusión igualmente también. ¿Vale? Aquí es Juan está hablando de esto en un tema, en un momento en el que habla claramente de personas con este mensaje alentador que han conocido a quien es desde el principio, que han vencido al maligno, que la palabra de Dios permanece en ellos, etcétera. Estas personas son las personas que aman a su hermano, que caminan en la luz, son personas que no aman al mundo, ni las cosas de este mundo, ni los deseos de los ojos y de la carne, etcétera. Y una pequeña nota: el amor del Padre no está en él. La construcción en griego pues es muy parecida a la que vimos anteriormente y no está claro si Juan se refiere al amor de Dios por nosotros, al amor demostrado por nosotros, derivado del amor de Dios, o el amor que uno tiene por Dios. ¿Vale? Aunque yo creo que lo más posible sea en este contexto es que sea el amor que viene del Padre hacia nosotros, ¿no? Así que vemos cómo es un mensaje claro, es un mensaje contundente y además lo hace en forma imperativa, lo cual está dejando claro una realidad completamente auténtica. Ahora pasamos al versículo 16 que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Una vez que Juan ha expresado esta realidad que se opone entre sí, ahora detalla más acerca de lo que hace que el amor del Padre no esté en aquellas personas que aman al mundo. En este caso, Juan habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo cual nos hace entender que estas definiciones nos están diciendo las cosas que en este planeta o en este mundo o en este sistema no son agradables al Señor. Las palabras que utiliza Juan para deseos es epicimia en 2 ocasiones, ¿no? Para ojos y para carne, ¿no? Que significa anhelo, deseo, codicia, lascivia, pasión. Y aunque esta palabra no tiene por qué ser con connotaciones negativas, pues puede expresar simplemente deseos sin tener nociones negativas de por sí, es cierto que en la palabra de Dios mayormente se utiliza con este tipo de implicaciones, pero no siempre, ¿vale? La palabra para carne es sarx en griego, que tiene connotaciones de carne, cuerpo físico, ser humano y evidentemente también de deseos de la carne. Así que estas palabras pueden tener connotaciones positivas del cuerpo humano o negativas con connotaciones de deseos pecaminosos.
Por lo tanto, como siempre decimos, el contexto es clave para poder ubicar el significado que el autor quiere dar. Esto lo veremos, por ejemplo, más adelante con el ejemplo de Pedro, que va a mencionar estas dos palabras relativamente cerca, pero una con significado de carne como cuerpo y la otra de deseos como algo negativo o concupiscencia, como a veces se ha traducido al español. Sin embargo, generalmente, cuando ambas palabras están juntas, siempre tienen connotaciones negativas, de deseos pecaminosos. Esto lo vemos en otras ocasiones donde autores bíblicos como Pedro y Pablo, y Juan también, ¿no? Evidentemente, hacen uso de estas dos palabras. Por ejemplo, Pablo en Romanos 13 al 14, dice lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no propiáis para los deseos de la carne. Aquí se puede apreciar cómo los deseos de la carne, que forman parte del mundo, están también cuantificados por Pablo, o al menos algunos. En este caso vemos que es glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. También Pablo habla de esto en Gálatas 5:16 y 5:24, donde menciona una vez más estas dos palabras juntas, haciendo una evocación de una serie de prácticas pecaminosas derivadas de la obra y los deseos de la carne. Esto lo vemos aquí cuando dice: digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Vemos esta diferencia entre los dos, ¿no? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, una vez más aquí cuantificadas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no muy diferente a lo que dice aquí Juan, ¿no? No que, conclusión, heredarán el reino de Dios. Mas ahora el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos los frutos que vienen del Señor en comparación con los frutos que vienen del mundo. Esta equiparación entre dos vertientes o dos bandos que se oponen entre sí. 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí la carne tiene este sentido malo, ¿no? Y los pasiones y deseos de la carne, que son los que han mencionado con anterioridad, dejando algunos más ahí como posibles, ¿no? Y luego dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, una, evidentemente, cualidad de la vida pecaminosa, de la carne, de los deseos de la carne, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La carencia del amor fraternal del mandamiento de Jesús, por ejemplo, que tenemos que tener. Todo esto va en contra de lo que nos enseña el Señor. Así que vemos estas obras de la carne aquí bastante claramente manifestadas por Pablo. Y vemos cómo evidentemente se contradicen, ¿no? Por eso dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu es en contra de la carne. Aquí tenemos estos identificadores que tienen que ver con el espíritu como bueno y la carne como malo, pero no como el dualismo gnóstico en ninguna manera, ¿vale? El otro momento donde Pablo hace esta mención de los deseos de la carne es en Efesios 2:3, donde el contexto expresa una vez más esta diferencia entre las personas que están en Cristo y aquellas que no lo están. Una vez más, haciendo una clara diferencia entre los que pertenecen al cuerpo de Cristo, luz, verdad, amor, etcétera, y los que no. Esto lo vemos aquí cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos cómo el mundo está relacionado con lo malo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí vemos el contexto de lo que la palabra cosmos implica. Le vemos, como dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, el pasado, en el mundo, ¿no? En los deseos, aquí esta palabra, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra que Pablo utiliza como anduvieron es la misma o el mismo verbo utilizado por Juan en 1 de Juan 2:6, cuando dice que tenemos que andar como él anduvo. Muy interesante todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, se puede ver cómo en la teología paulina se sigue enfatizando en cómo seguir los deseos de la carne es equipararse con las personas del mundo, aquellos que son ciegos, aquellos que andan en la mentira y que no pertenecen al Padre según Juan, aquellos que son mentirosos, que no andan en la verdad y sabemos quién es el padre de la mentira, etc. Pedro también hace mención en sus escritos de estas dos palabras al unísono, aunque con una pequeña diferencia en la mención de Primera de Pedro. De igual manera que Pablo lo hace expresando este concepto dualista, y no confundir con el dualismo griego, por favor, cosas completamente diferentes, en el que existen evidentemente estos dos polos opuestos.
Y vemos como dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, aquí ves la palabra sarx en griego, aquí carne no es malo, no implica que Jesús estuviese en pecado, el contexto lo deja claro. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Aquí vemos como ya en la carne ya sí que significa algo malo conforme a las concupiscencias de los hombres. Aquí la palabra hombre es anthropos y vemos como aquí esta palabra, que en sí no tiene por qué ser mala, es mala por el contexto. Por eso siempre digo que el contexto es fundamental. Así que vemos como aquí la carne, Pedro lo utiliza como algo bueno y luego después como algo malo, y evidentemente el contexto podemos ver lo que significa. En el 3, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Una vez más mencionados aquí, pues los deseos de la carne. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No corremos con ellos porque no andamos en el mismo camino, ¿no? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí sí que vemos como, por ejemplo, una contraposición a los deseos de la carne es cómo hay que ser sobrios, velando y en oración, frutos del Espíritu también, ¿no? Y tener este ferviente amor entre nosotros, porque este amor cubrirá multitud de pecados. Vemos aquí cómo este amor es el amor fraternal, que también habla mucho Juan. En el 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, una vez más, frutos de lo que viene del Señor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, la palabra que permanece en nosotros, ¿no? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Así que vemos cómo Pedro también hace este tipo de diferencia entre las dos partes, ¿no? Interesantísimo cómo también cuantifica deseos de la carne en comparación con los deseos del espíritu. Y en 2 de Pedro 2.10 y 2.18, Pedro menciona estas dos palabras, y es interesante ver cómo el concepto de deseos de la carne era un concepto conocido por los seguidores de Cristo, denotando su discipulado, enseñanzas de Jesús y la revelación también evidentemente por medio del Espíritu Santo. Se trata de un texto largo, pero creo que es importante ver otra vez más la división que existe entre los conceptos claros derivados del pertenecer a Cristo o no. Es en 2 de Pedro 2, 1 al 22, y esto evidentemente en la iglesia lo vamos a leer entero, pero aquí también podéis ver estos conceptos de los deseos de la carne en comparación con los deseos del Espíritu o de las personas que buscan al Señor. Puedes parar la pantalla y leerlo, pero básicamente las palabras de Pedro con relación a lo que son los deseos de la carne son contundentes, son ojos de adulterio, son también iniquidad, injusticia y otros. No solo habla de lo que implican estos deseos, sino que también expresa el final reservado a aquellos que hacen estos deseos de la carne, que dice que está reservado que la más de esa oscuridad para siempre. Por lo tanto, y aunque podríamos extendernos en cuanto a los deseos y las veces que se mencionan, creo que es claro el mensaje de Juan y el soporte textual de otros apóstoles. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son todas esas prácticas morales, éticas, espirituales y teológicas, herejías, ¿no?, que van en contra de la voluntad de Dios. Estos deseos no vienen del Padre y como no vienen de Él, no le representan ni tienen nociones de su amor. Por lo tanto, la idea de mundo o cosmos en este contexto tienen esas connotaciones de los deseos pecaminosos de la carne que van contra del espíritu, como hemos visto que expresaba Pablo en Gálatas 5:17. Y el versículo último que vamos a ver es el 17, que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Juan hace otra vez una mención del mundo, expresando cómo los deseos derivados de este pasan y lo contrapone con lo que ocurre con aquel que hace la voluntad de Dios. La manera, por cierto, en la que conjuga el verbo pasa, ¿no?, se encuentra en presente del indicativo, expresando que es una situación actual y real, y es algo similar a lo que vemos en el versículo 8, donde dice que las tinieblas pasan y la luz verdadera ya alumbra. Vemos en el 1.8 cómo el verbo está conjugado de la misma manera. En el 2.8 dice: sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando o pasan y la luz verdadera ya alumbra. Es el mismo verbo conjugado de la misma manera. Y en el 2.17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí se puede observar una vez más, no solo la diferenciación que se hace entre los dos extremos, sino también cómo la palabra permanece implica que ocurrirá para siempre. Juan hace uso del verbo meno, que implica, entre otras cosas, quedar, permanecer, continuar, etc. Esta palabra
Juan la utiliza un total de 23 ocasiones en esta epístola y se hace con esas connotaciones de permanecer en Dios, como por ejemplo el 4.6, en la luz, en el 2.10, en su palabra, en el 2.14, en su unción, 2.27 y otros. Se trata de una palabra clave que una vez más expresa la diferencia entre los que están en los caminos de Dios y los que no. En el capítulo 3.15 se hace una mención de este verbo ligado al gran mandamiento de Jesús y cómo éste resulta en vida permanente cuando dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, vamos aquí la palabra permanente, en él, utilizando la misma palabra que hemos visto anteriormente, el mismo verbo meno en griego. Y aunque todas las menciones de permanecer en Dios, sus caminos, la verdad, la luz y otros presuponen el resultado de la permanencia eterna, es claro también que aquí en el 2.17, en el 3.15, es donde se deja claro que tiene este tipo de connotaciones eternas, ¿vale? Por lo tanto, Juan está dejando claro que no solo existen dos caminos, de manera similar a lo que Jesús dice en Mateo 6.24, cuando dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues de esta misma manera, aquí vemos también las enseñanzas de Jesús, una vez más recordadas por Juan. Así que, como se viene viendo hasta ahora, en esta sección, Juan hace mención a comportamientos, actuaciones y manifestaciones que representan quiénes son los hijos de Dios. Como hemos podido ver, contextualmente existía una gran influencia de este grupo secesionista que estaba intentando dividir el cuerpo de Cristo con no solamente falsas doctrinas, sino también con un comportamiento que se oponía a lo enseñado por Jesús. Es por esta razón que Juan hace una fuerte e insistente mención a lo que han aprendido desde el principio y a la importancia de mantenerse en los caminos de Dios. Estos caminos tienen como resultado frutos como el amarse los unos a los otros, el no amar al mundo ni sus deseos, que demuestran que estas personas han sido perdonadas por Jesús, que conocerán que es desde el principio y que está la verdad de Dios en ellos y que evidentemente han vencido al maligno. Se puede apreciar cómo las palabras de Juan se entrelazan y llevan a un mismo lugar. Aquellos que son de Cristo lo demuestran. Es por lo tanto no solamente importante conocer ciertos conceptos teológicos como la manifestación en la carne de Cristo, sino también espirituales como el andar como Cristo anduvo, que en realidad son también teológicos, ¿vale? A veces hacemos este tipo de distinciones entre teológicos y enseñanzas y realmente es todo lo mismo. De la misma manera que los secesionistas estaban entrando en la iglesia trayendo falsas doctrinas, también puede ocurrir hoy en día. Es necesario, por lo tanto, no solamente enfocarse en lo meramente teológico, sino también en lo espiritual, en lo ético, en lo moral, que repito, sigue siendo en sí teológico. Pues ambos, tanto lo teológico como lo espiritual, van dados de la mano, ¿vale? Es que con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición para todos vosotros y, como siempre digo, si tenéis algún tipo de duda o alguna pregunta, me podéis dejar un mensaje y os contestaré lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.